La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Voy a compartir algo que el Espíritu de Dios me mostró esta mañana para que lo compartiera así. Están estas personas que llaman, Señor, ábrenos, ábrenos. Que es Lucas 13:25. Después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando afuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Ese es un versículo. Ahora vamos a otro. Mateo 25, 11 y 12. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Entonces, fíjense bien, hermanos, fíjense bien. Aquí están estas personas, y vamos a leer el contexto, donde vienen y le tocan al Señor, Señor, ábrenos. Cuando le preguntan sobre si eran pocos los que se salvaban. Entonces, fíjense cómo está en Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Vamos a leer los contextos. Entonces, obviamente tenemos que hacer lo correcto. ¿Cuál es lo correcto? Que nosotros entramos en el reino de Dios cuando Jesús viene y toca a nuestras puertas, a nosotros. O sea, Él está a la puerta, Él es la puerta. Él es la puerta, Él está a la puerta y llama. Entonces aquí se trata de escucharlo a Él. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Entonces, fíjense, vamos a leer los contextos. En Lucas 13, 22 al 30. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzarán a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Entonces, ¿se fijan? Aquí está hablando de personas que escucharon literalmente a Jesús. Pero no se trata de eso. Fíjense bien. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros hacedores de maldad. Voy a hacer una pausa aquí. La doctrina, hermanos, la doctrina es simple. Es simple. La razón de por qué se complica es por nuestro orgullo. Nuestro orgullo nos ciega y no nos hace ver la verdad. ¿Por qué? Porque no escuchamos lo que dice el Señor. Fíjense, les voy a compartir ahorita que es martes 14. El domingo a mí me encanta hablar con mis hermanos testigos de Jehová para compartir con ellos. Yo los escucho. De hecho, yo estaba hablando con mi hijo por teléfono y vinieron a tocarme.
Entonces ya abrí la puerta con el teléfono en la mano y le digo a mi hijo, oye, hijo, al rato te hablo, mira, me están tocando la puerta. Entonces, él ya sabe que a mí me encanta hablar con, oh, está bien, Daddy. So, le abro la puerta y platicamos, ¿verdad? Me empiezan a compartir. Entonces, platicando, yo le digo, mire, yo soy yo comparto el evangelio, yo comparto la palabra de Dios, yo soy predicador. Entonces me dice, oh, pues qué bueno. Entonces esta otra persona que está escuchando, porque acuérdense, siempre andan por lo menos dos. Entonces le digo, mire, la razón, entonces me invita, le digo, yo he ido 2 veces. Y le platiqué, le digo, hay un lugar en Downey donde yo he ido, hay un lugar en Southgate donde yo he ido, le digo, he ido a visitarlo, le digo, mire, yo soy cristiano, yo no pertenezco a ninguna denominación, y en la plática le digo, yo creo que la salvación se pierde, le digo claramente, yo creo que la salvación se pierde, aunque sé que la salvación es por fe. Entonces en eso, la otra persona, no con la que estaba hablando, sino la otra, oh, permítame decirle este versículo, y me da el de Mateo, donde dice, y el que permanezca hasta el fin se salvará. Entonces le digo, escuche lo que yo le digo, le acabo de decir que yo creo que la salvación se pierde. Entonces, pues simplemente usted me está confirmando lo que yo le estoy diciendo, pero no estaba escuchando él, no estaba poniendo atención. O sea, casi siempre cuando uno platica con la gente, ya sea cristiano o no cristiano, casi siempre el problema es que no escuchamos lo que dice la gente. ¿Por qué? Porque ya se tiene listo lo que le voy a contestar. Eso, hermanos, es ser fariseo. Eso es ser fariseo. ¿Por qué? Porque se supone que nosotros escuchamos la palabra de Dios para aprender. La fe viene por el oír, pero el oír viene por la palabra de Dios. O sea, el oír, nosotros no vamos a poder oír si no ponemos atención a lo que dice la palabra de Dios. Si nos agarramos nada más así, y no medita uno la palabra de Dios, no vamos a aprender. Tenemos que agarrar la palabra de Dios y meditar. Decirle al Señor, Señor, hábleme, enséñame. Imagínate qué hijo que viene con su padre. Imagínate tú si eres padre. Y viene tu hijo y te dice, papi, ¿me puedes enseñar a pescar? ¿Me puedes enseñar a, qué sé yo, a lo que sea? A cantar, si tú eres cantante, a cantar. ¿Me puedes enseñar las tablas? Entonces de repente tú le quieres enseñar. Siempre has querido enseñarle y él no quiere escuchar. Entonces de repente así él viene y te dice, enséñame, papi. ¿A poco te vas a enojar? Entonces, el Señor dice que debemos meditar la palabra de Dios porque Él quiere enseñarnos, hermanos. Él quiere enseñarnos. Somos nosotros los que no queremos aprender. Somos nosotros los que no queremos aprender. Mi pueblo perece. Yo dijera, mi pueblo sufre por cabezón, porque no quieren escuchar. Porque no tienen conocimiento, por eso sufre. Cristo Jesús vino a ayudarnos en nuestros sufrimientos. En el mundo tendrán aflicción, pero ánimo, yo he vencido al mundo. ¿Qué es lo que dice Jesús? Miren, yo sé que en este mundo la gente sufre, pero yo vine a eso, para que ahí cuando les venga la prueba del sufrimiento, no tengan que sufrir. Yo ya vencí eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer?
búsquenme a mí. Y en la medida que tú tienes mi espíritu, mis ángeles que trabajan para mí y que trabajan para ti, te van a rescatar de cualquier cosa. De cualquier cosa. Pero por no escuchar y por estar aferrados de que no, esta es la iglesia verdadera, y empiezan ahí. O sea, ahí es donde está el orgullo, hermano. Ya el hecho de pertenecer a una denominación, ¿ok? Y el pensar que esa denominación es la única iglesia, ahí ya la gente tiene cerrado el entendimiento. Ahí ya, entonces, ahora, hay congregaciones en donde cada quien maneja, por ejemplo, la comunidad Calvary Chapel, por ejemplo. Cada congregación la lleva el pastor. Ahí no tiene que seguir, hay cosas, ¿verdad?, que se comparten en la iglesia Calvary Chapel, pero por ejemplo, tú la vas a llevar, ahí tú encárgate, ahí ya, vamos a decir, o sea, no se lleva una doctrina específicamente, tenían en común al pastor que comenzó la congregación, Chuck Smith, si mal no recuerdo, pero cada pastor lleva su, ahora, tampoco se trata de hacer lo que cada persona cree que es. O sea, al último, ¿quién es el que lleva la iglesia? Es el Espíritu Santo, hermanos. Entonces, por falta de escuchar, porque la gente cree que ya lo sabe, y se pudiera aplicar, pudiera pensar que ya lo sabe todo cuando se anda evangelizando. Entonces, las personas no aprenden. Fíjense. Predicando una vez, compartiendo el evangelio una vez con una persona, le digo, ¿me permites compartirte? Porque yo primero le pido permiso a la persona, ¿verdad? Yo no llego ahí y le digo, a menos que el Espíritu Santo me lo diga así directamente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, que esa persona necesita palabra. Entonces casi siempre les pido permiso. Oiga, ¿me permite compartir? Sí, a ver, dígame. Entonces un día vengo y comparto con una persona y le hice una pregunta en relación al dinero. Entonces él me dice, pues claro está, o sea, creo que le pregunté en relación al diezmo. Me dice, no, hermanos, eso está claro que Jesús no dijo, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y aunque no lo crean, hermano, ahí el Espíritu Santo me dio palabra y yo aprendí algo con lo que él me dijo. De una persona que no conocía muy bien la doctrina, pero el Espíritu Santo me habló a través de esa persona que conocía ese versículo. El Espíritu Santo ahí me enseñó algo. Entonces, no debemos de ser tan arrogantes como para pensar que ya lo sabemos todo. Hay que escuchar a la gente primero. No, pero si es testigo de Jehová, ellos ya saben. No todos los testigos de Jehová creen lo mismo. Yo les he preguntado. Una vez le digo a una señora que estaba repartiendo la atalaya. Yo siempre les hablo de Cristo, siempre comparto el evangelio con ellos. Entonces ella me da la revista, me ofrece la revista, me dice algo, me dijo. Y le digo, oiga, usted ¿cómo define el evangelio? Le digo, ¿usted cree que quién es Jesús? Dice, Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, el que vino a morir por nosotros. Ok. Nada que decir. Que les han enseñado mal en relación al cielo nuevo y tierra nueva, de que el nombre de Dios es Jehová y nada más es Jehová y hay que referirse a Dios como Jehová nada más. Bueno, eso ya son enseñanzas de hombres, entiendo eso. Porque el nombre de Dios no es Jehová, es Padre. Abba, Padre. Ese es el nombre de Dios.
Lo dijo Jesús, yo ya hice un estudio en relación a eso. En el Nuevo Testamento no aparece el nombre de Jehová. Entonces, acuérdense, y de una vez aclarando eso. En el mandamiento, de los 10 mandamientos, se habla donde no se debe de usar el nombre de Dios en vano, porque Dios no lo va a tener por... Entonces, los judíos, para no pecar, no solamente no decían el nombre de Dios, sino ni siquiera lo escribían. Nada más escriben 3 consonantes, 3. Entonces el nombre del Señor por ahí estaba, eventualmente quedó como escondido. ¿Ok? Entonces, obviamente hay la palabra que se usa usualmente es Jehová en español. En la Iglesia Católica es Yahvé. Yahvé. En el hebreo es Yeshua, Yahweh. Entonces, al último, el nombre de Dios, ¿cómo es? Jesús dijo, yo vine a hablarles tu nombre. ¿Y cómo se refería a Dios cuando él predicaba? Padre nuestro que estás en el cielo. Siempre el nombre que da Jesús es Padre. Yo le pregunté al Señor, Señor, ¿cuál es su nombre? Yo sé que cuando vino, pues es Yahshua. Yahshua HaMashiach, el Mesías. Y el Espíritu me conduce, es Padre. Entonces ya empecé a investigar, a ver, Padre, la palabra Padre. ¿Cuántas veces aparece en el Nuevo Testamento? Vayan y búsquenlo, ustedes mismos, ustedes lo pueden hacer. ¿Cuántas veces aparece Yahvé en la Biblia católica, en el Nuevo Testamento? ¿Cuántas veces aparece Jehová en el Nuevo Testamento? Pues eso es fácil de identificar, pero lo que pasa, entonces ya ahí, no, siempre debemos de decir Jehová, porque pudiera ser que le estés orando con el diablo, si no identificas y hacen una doctrina de eso. Se entiende. Pero una persona no puede decir que Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Entonces, si una persona dice Jesús es el Señor y es católico, es por el Espíritu Santo, hermano. ¿A poco se va a negar? Pero es que los católicos son bien idólatras. Y luego se tiende a juzgar ahí. ¿Ok? Al último, hermanos, de lo que se trata es de que pongamos la confianza en el Señor y de que amemos a nuestro prójimo. Sepamos doctrina o no sepamos doctrina, lo más importante es eso, honrar a Cristo y amar a nuestro prójimo. Si nosotros no honramos a Cristo, no podemos amar a nuestro prójimo. Entonces, fíjense, habla de hacedores de maldad. Yo hice un estudio donde le puse apartados de mí, malditos. ¿Por qué malditos? Porque son hacedores, si son hacedores de maldad, entonces son malditos. Una persona que predica un evangelio diferente es un maldito. Pablo lo dice en Gálatas 1. Maldito el que predique un evangelio diferente. Y predicar un evangelio diferente tiende a salirse del verdadero evangelio, de salirse de las buenas nuevas. El evangelio homofóbico es un evangelio diferente. El evangelio de la prosperidad es un evangelio diferente. El evangelio de que somos justificados por cumplir los 10 mandamientos es un evangelio diferente. Así de simple. Entonces, los católicos enseñan los 10 mandamientos, los testigos de Jehová también, pero muchas iglesias evangélicas también. No, pero nosotros somos salvos por la fe, ok. Entonces ya no hay necesidad de predicar los 10 mandamientos. No, sí tenemos los 10 mandamientos. Entonces te vas a regresar a la ley. Entonces ya cuando te regresas a la ley y la enseñas, ya eres un maldito. Porque te estás yendo a la ley. Estás como decirle a Jesús, Jesús, no te necesito.
Pero no es porque lo enseñen, no lo entienden, hermano, no lo entienden. No entienden que los 10 mandamientos en realidad, los 10 mandamientos cobran vida. Antes había que predicar los 10 mandamientos y a eso se le conocía como matar. Si alguien anda de adúltero, mátalo, o sea, predícale los 10 mandamientos. Porque está faltando a uno de los mandamientos, o a 2 o a 3, predícaselos. Entonces los 10 mandamientos se dieron para que el Señor pudiera juzgarnos de acuerdo a esa ley. Entonces, ya una vez que reconocemos que somos pecadores, porque no cumplimos esos mandamientos, entonces a eso viene Jesús. Entonces, en lugar de predicar esos 10 mandamientos, ahora el Señor nos da los ángeles de Dios, el Espíritu Santo, para que los ángeles de Dios nos conduzcan en ese camino de la ley. Entonces, ¿cuáles son los 10 mandamientos? ¿Qué es lo que nos enseña el Espíritu Santo? Honra a Cristo, ya no es, por ejemplo, el primero es, yo soy Jehová tu Dios, o yo soy Yahweh tu Dios, o yo soy tu Dios, el que te sacó de Egipto, de casa de servidumbre. Ese es el primer mandamiento. Primero tienes que creer. El segundo mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Ok? No tendrás dioses ajenos. Pon tu confianza en mí. No andes haciendo sacrificios ahí a Molón ni a... No. Pon tu confianza en mí. 3. No uses mi nombre en vano. 4. Guarda el sábado. Esos mandamientos, hermanos, en el Nuevo Testamento es, yo soy Jesús que murió por ti y resucitó. Primero hay que creer que Jesús es el Mesías y que Él es nuestra Pascua. Segundo mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora, ¿quién nos tiene que decir eso? ¿Quién nos lo dice? Nos lo dice la palabra de Dios, pero nos lo dice también el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos dice, sigue a Cristo. Cristo mismo lo dice. Llega uno y le dice, Señor, ¿qué debo de hacer para entrar en el reino de los cielos? O para ganarme la vida eterna, entrar en la vida eterna. Y Él dice, cumple los mandamientos. Todavía Jesús no moría en la cruz. Entonces dice, yo los cumplo, y les da los de la segunda tabla. Dice, yo lo hago desde joven. Y dice, y Jesús le amó y le dice, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y luego ven y sígueme. O sea, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, él no lo hizo. ¿Por qué? Porque su Dios era el dinero. Entonces, no, pues ¿quién se va a salvar? Bueno, para la gente es imposible, pero no para Dios. Entonces, ¿qué hizo Jesús para rectificar, para que los ricos puedan entrar en el reino de los cielos? Muy simple, que escuchen el Evangelio y que crean al Evangelio. Entonces, una persona que cree que Jesús es el Hijo de Dios, que murió por él, ya es salvo. Ya es salvo. Ahora, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo vivo? O sea, el Espíritu Santo, los 10 mandamientos. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? Los ángeles. Los ángeles lo van a conducir para que adore a Cristo, para que ponga la confianza en Cristo y no en el dinero. O sea, no tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, son los ángeles los que nos enseñan eso y está respaldado por las Escrituras. Entonces, dice Jesús, el que no encuentre pecado en mí es bienaventurado. ¿Por qué Jesús dice eso? O sea, porque la ofrenda que fue hecha por los pecados del pueblo, que ya se practicaba, porque ya tenían el ensayo, la sombra, la figura de lo celestial, o sea, de Jesús. El que crea que Jesús nunca, o sea, Jesús cumplió la ley.
Entonces ya hay una persona que la cumplió. Por el pecado de Adán entró la muerte. Por la obediencia de Cristo entró la vida. Ya tenemos la vida. Ya Jesús se la ganó. ¿Qué decía en la ley? Si tú obedeces a la ley, yo te voy a bendecir hasta 1000 generaciones. O sea, Jesús se ganó 1000 generaciones. Eso es lo que dice en Deuteronomio 28. La consecuencia de la obediencia. Entonces Jesús, todo el que crea que Jesús es el Mesías y que Él es la Pascua, nuestra Pascua, ya es justificado, ya es salvo. Y ya ahora lo que tenemos que hacer es llegar a la tierra prometida, o sea, que venga Cristo. No es lo mismo que esté en los ángeles con nosotros, o sea, el Espíritu de Dios, a que venga el Padre mismo a nuestro corazón o Jesús mismo a nuestro corazón. No es lo mismo. O sea, salir de Egipto, fue gratis. Hagan de cuenta, Jesús murió en Egipto. Entonces la salida de Egipto es gratis, no se la tuvieron que ganar, no por obras para que nadie se gloríe. Fue gratis. ¿Ahora qué? Ahora vayan a la tierra prometida, de donde emana leche y miel. O sea, donde hay paz y seguridad. En el trayecto vas a recibir la ley en tu mente y en tu corazón y vas a ser bautizado. Entonces el Espíritu Santo nos va a conducir a la tierra prometida. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir, como lo dice Jesús, en palabras de Jesús, el que me ama, o sea, el que escuche el Evangelio, y lo crea, mi palabra guardará. ¿Qué es lo que tengo que guardar? ¿Ya crees que yo soy el Hijo de Dios y que morí por ti? ¿Ahora qué? Ahora debes de ir a la tierra prometida. O sea, recíbeme en tu corazón. Porque yo estoy a la puerta y llamo. ¿Cómo se hace esto? Aquí está. Pero os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí, todos vosotros hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Aquí es el llanto y el crujir de dientes. Cuando está uno, ¡ay, Señor, ayúdame! No, porque cuando yo vine y te toqué, no me quisiste abrir. Cuando veas a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y ustedes estén excluidos, porque vendrán del oriente, del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios, y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Entonces fíjense en Mateo 7:13 al 23. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Fíjense, tan simple como esto, Jesús es la puerta. Si ustedes buscan en YouTube y miran un video cuando está el pastor de las ovejas y él es la puerta, es la mejor forma que lo pueden, es lo que está hablando Cristo aquí. Aquí no está hablando que es una puerta así como la que tengo aquí atrás del baño. No, está hablando una puerta en el redil, sí, donde separa a los cabritos de las ovejas. Entonces él está a la puerta. Entonces viene un cabrito, viene uno que trae sus cuernos y nomás anda aventando, acornando a las ovejas. A ese le dice a la izquierda. Al de la derecha son las ovejas. Ahí viene, pásele por acá, pásele por acá. Y luego de repente viene uno peleando por ahí, usted va a irse a la izquierda. Usted va a irse a la izquierda. O sea, vaya, busquen un video ahí, cómo el pastor las divide. ¿Por qué? Porque si no las separa, o sea, ya las llevó al campo, ya regresaron. Si no las separan, va a estar ahí dándoles. Yo me imagino que llegan a matarlas, me imagino, no sé, no lo he investigado, imaginen, investiguen ustedes.
Entonces, Jesús es la puerta. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Somos ovejas o somos cabritos que andamos de rebeldes? Él es el que llama. Fíjense bien. Estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Y luego en ese contexto, acuérdense que Lucas puso todo por orden también. Habla guardados de los falsos profetas que vienen vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. O sea, vienen con una falsa doctrina. Andan envanecidos, nada saben. Entonces habla de que por sus frutos los conocerán. Y en ese contexto dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Señor, Señor. Okay, no por andar diciendo eso vas a entrar en el reino de los cielos. Sino, aquí está, fíjense bien, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, no es por obras para que nadie se gloríe. Señor, expulsé demonios. Señor, mira, yo ando predicando el evangelio por todo el mundo. El que hace mi voluntad. Bueno, Señor, yo di mi vida por el evangelio. Ok. Fíjense, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. O sea, si hay algo que le sorprende a la gente, a todos nosotros es, bueno, ahorita cualquiera profetiza, ¿verdad? Bueno, eso no impresiona mucho a la gente. Pero echar fuera demonios, hermanos, eso le impresiona a todo mundo. Hacer milagros en el nombre de Cristo Jesús. Hasta los incrédulos se quedan pasmados. Entonces les declararé, nunca los conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, malditos. ¿Por qué malditos? Porque nosotros no somos salvos. Fíjense bien, hermanos. Pablo lo dice en el capítulo más leído de toda la Biblia, que es 1 Corintios 13. Si yo expulso, yo lo voy a decir así, como dice Jesús aquí. Si yo profetizo, si yo echo fuera demonios, si yo hago milagros, si yo hago milagros en el nombre de Cristo, si yo me conozco la Biblia y me la sé de memoria y sé los misterios, pero no tengo amor, nada soy, hermanos. Nada soy. Entonces no se trata de conocer toda la palabra de Dios. O sea, ¿de qué nos sirve conocer la palabra de Dios? Pero no la practicamos. ¿Ok? Por ejemplo, por ejemplo, yo les digo a ustedes, hermanos, tengan confianza en el Señor. Jesús dijo, no se preocupen cómo van a vivir, qué van a vestir, ¿verdad? Las aves no siembran, no cosechan. Esa es palabra de Dios. Y luego yo de repente cuando me viene a mí la palabra, yo digo, no, pues yo no me debo de preocupar, como dice el Señor. Y luego ya de repente ahí me quedé sin dinero. Y ¡ay! Soy un hipócrita. Soy un hipócrita porque lo digo, pero no lo hago. Los hipócritas no pueden entrar en el reino de los cielos, hermano. Porque eso es hipocresía. O sea, yo lo digo, ¿ok? ¿Y por qué lo digo? O sea, ¿para qué pierdo mi tiempo si yo no lo hago? Pues para sentirme importante. Luis Rodríguez, él es un predicador. El Señor le enseña y él anda, pero no hago. ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve si no lo hago? Entonces, hermanos, yo les digo siempre una y otra vez. A mí el Señor me da palabra para que yo primero la cumpla y a la vez la comparto con la iglesia. Yo soy expuesto de la misma manera que ustedes. Pudiera ser que tú la cumples y yo no. Pudiera ser. Es palabra de Dios.
Pudiera ser que yo siempre ande hablando del amor, del amor, del amor. Y pudiera ser que tú ames a tu prójimo, pudiera ser que yo no. Pudiera ser que yo no, porque pudiera ser que yo soy un hipócrita, porque nada más por fuera me veo bien. Entonces, lo más importante no es eso, hermano. Lo importante es, lo estoy haciendo, lo que estoy predicando, lo estoy haciendo. Entonces, ustedes ya saben la parábola de las 10 vírgenes, que está en Mateo 25, del 1 al 13. Yo solamente voy a comenzar desde el 9, más a las prudentes. No, en el 7, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas porque ya venía el Señor. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas ellas respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a ustedes, vayan a los que venden, compren para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas. Aquí lo importante que es estar preparado. Estar preparada para las vírgenes. Tienen que estar preparadas, despiertas, para cuando viniera el esposo. Hay una alegoría, hay una sombra y figura también en el Antiguo Testamento. Los levitas que trabajaban en el tabernáculo o en el templo, eventualmente en el de Salomón, en Jerusalén, que el Señor les dijo que llevaban un fuego, y ese fuego no se debería de apagar. Entonces hagan de cuenta, ya alguien por ahí con 2 piedras hizo fuego. Ese fuego no lo dejen apagar. Eso es simbólico del Espíritu Santo, de los ángeles. Ese fuego no lo dejen apagar, que tiene que ver estar despierto, orando en todo momento. ¿Okay? Entonces, ¿qué fue lo que le dijo Pablo a Timoteo? Timoteo, reaviva el fuego del Espíritu Santo que ya está en ti. O sea, están los ángeles ahí dispuestos para trabajar, pero los tenemos ahí descuidados. ¿Por qué? Porque no oramos, porque no tenemos esa comunicación con el Señor. El aceite también es simbólico del Espíritu Santo. Entonces, aquí, la lámpara, fíjense bien, aquí la lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces tú puedes tener la palabra del Señor. Tenemos la lámpara, pero necesitamos el aceite, porque la lámpara sin aceite no nos sirve, hermanos. Mucha gente puede leer la Biblia, pero si no tiene el Espíritu Santo, de nada le sirve. De nada le sirve. Debemos de someternos al Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos revela, el que nos ayuda. Entonces el Espíritu Santo, los ángeles nos van a conducir a Cristo. Nos van a conducir a Cristo para que una vez que amamos a Cristo y somos conocidos por Cristo, entonces podemos amar a nuestro prójimo. Entonces el Señor les dijo, fíjense, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Aquí entrar con él a las bodas, hermanos, significa dar fruto del Espíritu, lo que es Gálatas 5, 22 y 23. Y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad, ¿se fijan? Velad, estén despiertas, vírgenes. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Aquí, la razón de por qué la iglesia no entiende esto, hermano, es por la mala doctrina de la Trinidad. O sea, no lo pueden explicar porque de la forma que no lo han explicado es erróneo. O sea, la gente dice, no, hay Trinidad, ok. O sea, está el Padre, al que nadie ha visto, ok. Está el Hijo, Jesús,
y está el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo son los ángeles de Dios, hermanos. Son los ángeles de Dios. Son los que están en el lugar santísimo. Gabriel y Miguel, los que están ahí. Ese es el Espíritu Santo. Ahora, nuestro Padre Dios es Espíritu también. Entonces, los ángeles han visto a Dios. Los ángeles conocieron a Dios cuando vino Cristo. Porque Cristo es la imagen misma de nuestro Padre Dios. Los ángeles nunca han visto a Dios. Nadie ha visto a Dios. Pero cuando vino Jesús, Jesús es la imagen misma de Dios. A Jesús sí lo podemos, al Padre lo podemos conocer en Jesús. Por eso es importante conocer a Jesús. Porque Dios se hizo hombre en Jesús. Entonces, aquí es donde está el tutti frutti. Oiga, hermano, entonces Jesús es Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Pero no, hermano, Él es Dios. No, el Espíritu, Dios, que es Espíritu, está en Jesús. Es Espíritu, no lo puedes ver. Pero Jesús siempre hizo lo que miraba al Padre hacer. Jesús sí podía ver. Oiga, hermano, pero usted acaba de decir que nadie ha visto a Dios. Bueno, Jesús bajó del cielo, hermanos. Jesús es celestial. El celestial dejó lo celestial para hacerse carnal. Entonces Jesús bajó del cielo. Entonces, en Jesús es así como nosotros. Él tuvo un cuerpo como nosotros. Pero en Él estuvo el Padre. Entonces, el que miraba a Jesús, miraba al Padre. ¿Por qué? Porque Jesús nunca pecó. Si el Padre viene a nosotros, nos mata, hermanos. Caemos fulminados. ¿Por qué? Por el pecado. Entonces, ¿cuándo es cuando puede venir nuestro Padre Dios a nosotros? Fíjense, Jesús lo dice así. El que me ama, tú dices que me amas, sí, Señor, yo te amo. Juan dice, ¿cómo puedes decir que amas a Dios si no lo has visto? Cuando no amas a tu hermano, al que sí ves. Entonces, no me vengan y me digan que la salvación no se pierde. Ya somos salvos en Jesús, ok. Ahora hay que dar fruto. Entonces, la salvación, ¿desde dónde fueron salvos? Desde Egipto. ¿No fueron salvos también al cruzar el Mar Rojo? Si Dios no salva al pueblo para cruzar el Mar Rojo, ahí los matan. Ahí se quedan, en la playa, ahí donde... ocuparon ser salvos también. Cuando viene el ejército detrás de ellos y enfrente tenían el Mar Rojo, ¿qué vas a hacer si viene un ejército contra ti y tú tienes al Mar Rojo enfrente de ti? Y peor, no sabes ni nadar, y peor, traes tus gallinas y traes tus ovejas atrás de ti ahí, los bueyes y todos tus animales que sacaste de Egipto, y luego traes a tus hijos y a tus hijas ahí. ¿Cómo vas a atravesar el Mar Rojo? Fueron salvos también ahí. Y cuando iban que se abrió el mar y pasaron como por tierra seca, y el faraón, el querubín, porque Dios endureció el corazón del faraón para que persiguiera al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel, ahí va detrás de ellos. ¿Y qué hizo el Señor? Las aguas se amontonaron y murieron ahogados. Lo salvó una vez más. Cuando llegaron al desierto, les dio la ley. Cuando eran mordidos por las serpientes y por los escorpiones,
empezaron a morir. Entonces, ¿qué necesitaban? Necesitaban ser salvos una vez más, porque todavía no estaban en la tierra prometida, donde mana leche y miel. Entonces empezaron a morir. Y vino Moisés, Señor, dice, ay, este pueblo cabezón, haz una serpiente. Y entonces hicieron una serpiente de bronce. Y todo el que la mirara no moría. Bueno, esa serpiente de bronce estaba simbolizando Jesús en la cruz. Entonces, cuando viene Satanás detrás de ti persiguiéndote para matarte, ¿qué tienes que hacer? Tienes que irte a la cruz. O sea, viene Satanás y ahí te vengo, mira, te va a pasar esto porque por pecador. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Jesús murió por mí, Satanás. Cristo murió por mí. Yo soy pecador, sí, lo acepto. O pecadora en el caso de las mujeres. Pero mi Señor murió por mí. Él pagó mi culpa. Entonces tú caes de rodillas y le das gracias a Jesús. Eso es honrar a Jesús, hermanos. Ahí ya te sabes defender de Satanás. Entonces, ¿qué hace la gente cuando no conocen esto? Viene Satanás y les pone los pensamientos. Tus hijos andan así por pecadora, porque eras adúltera, eras una prostituta, o porque eras un tranza y andabas y mataste a alguien. O sea, viene Satanás y te ataca, te pone pensamientos de todo lo malo que hiciste en tu vida. Y tú dices, no, pues eso me pasa porque yo hice esto y no te sabes defender. No te sabes defender. No entiendes que en el Evangelio está la salvación. No entiendes que Jesús precisamente para eso vino, para que te defiendas de Satanás y sus demonios. Sí, soy pecador, soy pecadora, pero mi Señor murió por mí. Entonces, en lugar de hacer caso a lo que te dice Satanás, te vas a la palabra de Dios. Gracias, Cristo Jesús. Yo soy pecador, Señor, lo reconozco, pecadora, yo lo reconozco, Señor, pero tú moriste en la cruz por mí, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre mío, por darnos a tu Hijo amado. Y Satanás se va, hermano, se va. Y ahí tú sigues en oración, tú sigues en ese espíritu y Jesús viene a tu corazón y te sana de lo que tienes. Tú dices, y aceptas lo que esté pasando. Si son tus hijos, el Señor te da paz. Y tú sigues orando, Señor, hágase mis hijos según su voluntad. Y de repente ahí un día viene y viene y te dicen, oye, pues viene tu hijo, tu hija que anda mal y te dice, oye, mami, fíjate que esto y que el otro. Y tú te quedas sorprendido. ¿Qué pasó? No, pues fíjate que por allá una persona me invitó, oró por mí, que el Señor me sanó y ahora me estoy congregando en una iglesia. Dios hace eso por nosotros, hermano. No tenemos que andarnos preocupando. Tú entrégale la voluntad, tu voluntad, las cosas de tus hijos. ¿Quién ama más a tus hijos? ¿O a tu familia? ¿Tú? ¿O nuestro Padre Dios o Jesús? Tú no puedes amar a una persona más que Jesús o nuestro Padre Dios. Entonces, si tú que amas a tus hijos, haces cosas por tus hijos, ¿qué no hará? Jesús ya murió por tus hijos también. Entonces, fíjense, en Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ahora vamos al contexto para que aprendan, ¿verdad? Porque dices, bueno, pero ¿cómo, Señor? ¿Cómo si tú estás Bueno, aquí está, vamos al contexto. 3:14-22. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Si ustedes van y estudian la carta de Pablo a la Odisea, que ya hice 2 estudios en relación a eso,
La iglesia se congregaba en la casa de ninfas, pero vinieron unas personas, vinieron unos lobos y dijeron, no, vámonos a la casa de Ramón. Entonces se estaban congregando en la casa de Ramón, entonces simbólicamente. Entonces Pablo dice, no, regresen a la casa de ninfas. Yo sé por qué se fueron a la casa de Ramón, es porque ustedes quieren dinero, quieren reconocimiento, quieren ser famosos. ¿Y qué estaban haciendo? Ya estaban guardando días, o sea, se fueron a la ley. Se fueron a la ley. ¿Por qué se fueron a la casa de Ramón? Porque en la... O sea, por dinero, hermano, por dinero. Dice, yo sé por qué lo hacen, es por dinero, porque ustedes aman el dinero, Ramón. Entonces les hace la exhortación, regresen a la casa de ninfas. O sea, le está diciendo no nada más a ninfas, le está diciendo a la congregación, donde ninfas era el pastor. Entonces fíjense, y aquí una vez más ya lo hace el Espíritu Santo, lo hace Cristo, pero Cristo manda a su ángel, y ángel le dice a Juan, y Juan hace esta carta para la Odisea. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¿Ok? Fíjense aquí lo que es ser frío o caliente, porque hay gente que usa este versículo. No, tú ni eres frío ni caliente, o sea, ahí andas tibio, o sea, no te... Y vamos a ver lo que quiere decir aquí ser tibio. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, soy rico y me he enriquecido, literalmente, con plata. Y de ninguna cosa tengo necesidad. O sea, ¿qué estaba haciendo? Tenía su confianza en el dinero y no en el Señor. Y por tú pensar así, o sea, simplemente por pensar así, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea, no entendía, pero se congregaban. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Obviamente esto es simbólico. Todo lo que habla Dios, hermano, es simbólico. Para que seas rico. Compra oro refinado en fuego para que seas rico. Y compra, porque habla de comprar, compra vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Cuál fue el pecado de Adán? Que comió del fruto prohibido. O sea, pecó. ¿Quién lo hizo pecar? Eva, porque fue Eva la engañada, no Adán. Entonces, en el momento que se le abrieron los ojos conociendo el bien y el mal, se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Y qué tuvo que hacer el Señor? El primer sacrificio. O sea, tuvo que matar animales para cubrirles su desnudez simbólicamente. Y fueron echados del paraíso. Entonces aquí se trata de ponerse vestiduras blancas. ¿Cómo nos ponemos la vestidura blanca, hermano? Ya somos cristianos, pero todavía no creemos. ¿Por qué? Porque si los laodicenses creyeran, pusieron la confianza en Cristo, no en el dinero. No, hermano, pero ya son salvos. Bueno, aquí dice, si no vences, no te vas a sentar conmigo en el trono. Aquí dice si vencieres. ¿Aquí qué quiere decir vencieres? O sea, aquí hay dos cosas que tienes que hacer. Comprar oro refinado en fuego y vestiduras blancas. Entonces, ¿cómo somos salvos? Vamos a la base del Evangelio. ¿Cómo somos salvos?
por fe. Yo creo que Jesús murió por mí. Ok. Si ya escuchaste el Evangelio, ya tienes el Espíritu Santo. Ok. ¿A poco el Espíritu Santo te va a decir, ten la confianza en el dinero, no en Cristo? Ahí es donde está el pecado, hermanos. O sea, no estás escuchando al Espíritu Santo. Bueno, yo lo digo en primera persona, o sea, no que tú lo estés haciendo. No estás escuchando al Espíritu Santo, no estás siendo guiado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, hay condenación. Solamente no hay condenación cuando eres conducido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te tiene que estar diciendo, y en este caso lo está diciendo literalmente porque es un ángel mandado por Cristo que le dijo a Juan para que le dijera a la iglesia de la Odisea, tú tienes tu confianza en el dinero y no en Jesús. Cuando haces eso, estás haciendo lo mismo que hicieron nuestros padres cuando salieron de Egipto. O sea, no estás teniendo fe. Tener fe quiere decir obedecer a lo que nos dice el Espíritu Santo, que no va a contradecir a lo que dice la palabra de Dios. Tú ten la confianza en mí, no en el dinero, porque el dinero viene la polilla. Mejor, tú debes de comprar simbólicamente lo celestial. Entonces, si somos salvos por la fe, ya tenemos el Espíritu, ¿ahora qué tenemos que hacer? Ahora tienes que dar fruto. ¿Cuál es el fruto? Confianza en el Señor, pero a través del Espíritu Santo. O sea, no pongas la confianza en el dinero, ponlo en Jesús. Entonces dice, y que no se descubra, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Se fijan? No, o sea, la persona, la iglesia de la Odisea no podía ver. No podía ver. O sea, tampoco estaba escuchando lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ya Pablo les había hecho una carta y no obedecieron. Porque esto fue escrito después. Primero Pablo les escribió la carta, les dijo, lean esta carta y la carta también que les mandé a los colosenses. No estaban obedeciendo. Muy probablemente se quedaron en la casa de Ramón. O sea, y estaban guardando el día, tenían ropas. Y si se fijan, va a la par de lo que dice Pablo. Va a la par de lo que dice Pablo. Ya sé, ustedes están usando estas ropas de las que se habla en la ley. Y no saben que eso es una abominación para Dios. ¿Por qué? Porque la ley ya la cumplió Cristo. Y para empezar no es así como ustedes. Eso era la sombra. Eso era un símbolo. Ya ahora tenemos la esencia. ¿Cuál es la vestidura blanca? Es el Evangelio, hermanos. Es el Evangelio. Jesús menciona el vestido y la capa, el Evangelio y el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es la fe, hermanos. Es la fe. O sea, el que tiene la fe es el ángel, no nosotros. A través del ángel, a través del Espíritu, tenemos fe. Si no tenemos el Espíritu, si no tenemos los ángeles de Dios, no tenemos fe. Nosotros recibimos el espíritu de la fe por escuchar el Evangelio. Ya lo tenemos, ya tenemos fe. ¿Ahora qué? Ahora hay que agregarle virtud, pero ya con la ayuda del Espíritu Santo. Si a nosotros se nos quita el Espíritu Santo, nosotros podemos andar vagando ahí congregándonos, pero ya el Espíritu de Dios no está en nosotros. Y si el Espíritu de Dios no está en nosotros, eventualmente se va a manifestar lo carnal, porque no vamos a poder con lo carnal. Y por nuestros frutos, si el Espíritu de Dios no está en mí, hermanos, eventualmente salen a la luz todos mis pecados que tengo escondidos. Pero si el Espíritu de Dios, si soy siendo conducido por el Señor, pues no hay pecados que yo tenga escondidos. O sea, al contrario, ninguna condenación hay para los que son guiados por el Espíritu Santo.
Entonces, pero tampoco puedo decir, no, yo no hago esto, yo no hago el otro. No, la ayuda la recibo a través del Espíritu Santo. Entonces voy a terminar con el Salmo 51. Fíjense cómo lo dice David. Que cómo podemos comprar oro refinado cuando pecamos. O sea, el pecado de la Odisea era, o el pecado de los que andaban haciendo ahí, Señor, ábrenos. ¿Qué andaban haciendo? No estaban amando, no estaban honrando a Cristo. David pecó. ¿Cómo pecó? Puso los ojos en una mujer hermosa que era casada y mandó matar a su esposo. Mandó matar a su esposo. Ese es un gran pecado, hermanos. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Esta es la oración de David cuando viene el profeta y lo exhorta. Lo exhortó. Dios lo mandó y dice, ve, dile a David lo que hizo. Porque él piensa que tiene su pecado escondido. Ahí es donde yo les digo, el Señor los expone, hermanos. Dios expone al pecador cuando no se ha arrepentido. Entonces, como Dios tenía cuidado de David, mandó al profeta. Ahora, él pudo haber desobedecido al profeta. Bien pudo decirle, ¿a ti qué te importa, profeta? Y lo pudo haber matado. Lo pudo haber matado. Pero no lo hizo. Aceptó la corrección. Entonces escribió esto. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Ahora, es el Espíritu Santo, son los ángeles de Dios lo que inspiraron a David para escribir este salmo, que es un canto, Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Jesús nos limpia con su sangre, porque yo reconozco mis rebeliones. A los que aman el dinero, yo siempre les digo, reconoce que amas el dinero. O sea, ¿para qué lo escondes? Simplemente sé honesto. Señor, a mí me encanta el dinero y no puedo vivir sin el dinero y yo pongo la confianza en el dinero, Señor. Perdóneme, Señor, yo no quiero ser así. Es lo único que tienes que hacer, hermano, reconocer tu pecado. Así como la oración del publicano. Y no ser un fariseo, Señor, yo te doy gracias, mira, yo no soy como aquel, yo no soy como los testigos de Jehová, como los católicos, o como los mormones. O sea, andar de presumidos ahí con Dios. No, hacer la oración del publicano, Señor, perdóname, es la oración de David. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Se digan que cómo va a la par de lo que dice a la iglesia de la Odisea, que se compre vestiduras blancas. ¿Cómo se hace esto? Hazme oír gozo y alegría. Fruto del Espíritu, Gálatas 22 y 23. Cuando el Señor viene a tu corazón y te da paz y alegría en tu corazón, diciendo, mi hijo, has puesto tu confianza en mí, no en el dinero, y te da gozo y te da alegría celestial, hermanos, celestial, no de este mundo, celestial. Todo lo que es el fruto del Espíritu es sobrenatural. El gozo de Dios es sobrenatural, la paz de Dios es sobrenatural. El amor de Cristo, hermanos, es sobrenatural. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu, el Espíritu de la fe.
Vuélveme el gozo de tu salvación. Aquí estaba siendo redarguido por el ángel o por los ángeles para salvación. Y espíritu noble me sustente. Si tú haces eso, Señor, en mi corazón, entonces yo enseñaré a los transgresores tus caminos. ¿Cómo hacemos nosotros? Vamos a decir, yo tengo la confianza en el dinero, yo le digo, Señor, perdóneme, Señor. Perdóneme porque tengo la confianza en el dinero y no en usted. Quite eso de mí, Señor. Ayúdeme. Y hago esta oración. Lo reconozco. Me viene a la mente lo que le dice a Pablo. ¿Verdad? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces yo digo, yo sé que el Señor se va a manifestar en mí. Gracias, Cristo Jesús, Señor. Yo te espero en mi corazón, Señor. Y tú sigues despierto en oración todos los días, en la mañana, en la tarde, en la noche, a medianoche, en la mañana, en la tarde, en la noche, a medianoche, en la mañana. Entonces viene Jesús, un día de estos viene Jesús, te toca la puerta, tú le abres. ¿Y qué pasa? Te quita el amor al dinero, hermanos. Te lo quita. ¿Por qué? Porque es un demonio el que te tiene esclavizado. Es Jesús quien viene a expulsar de su templo y viene con un chicote. ¿Y qué hace con los demonios? Simbólicamente, ¡fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! Jesús es el que viene a expulsar los demonios, el del amor al dinero. Pero mientras no reconozcas que tienes amor al dinero, estás amando al demonio del dinero, hermanos. Ese es el pecado. Entonces, si el Señor dice, bástate mi gracia, ya tienes mi espíritu. Entonces tú dices, Señor, yo soy pecador, Señor. Te vas al Salmo 51. Y tú dices, Señor, yo sé que tú me lo diste por mí. Yo te espero en mi corazón, Señor. Ven a mí, Padre. Ven a mí, Cristo Jesús, y sálvame, Señor. Sálvame porque estoy ciego. Sálvame, Señor, porque estoy sordo. Ayúdame, Señor. Te mantienes despierto. Entonces ya cuando viene Jesús, tú estás despierto, entras en el gozo de la salvación, se te abren los oídos, se te abren los ojos, ya estás en la tierra que emana leche y miel. Ya no vas a tener pruebas. Sí, hermano, cuando entró Josué a la tierra prometida, tuvo que andar peleando también ahí. Pero ya por lo menos ya tienes, ya tu fe ya creció, ya aumentó tu fe. ¿Por qué? Porque ya participaste del gozo de la salvación y ya diste fruto. ¿Qué hace Jesús? Viene, le da una podadita, le echa abono y órale, mijo, a dar más fruto. O sea, tienes que permanecer ahí, pero ya por lo menos vas a tener en mente, como Dios, ya no lo puedes negar, ya no puedes decir, no, pues Dios no existe, no, pues es que eso, no, ya participaste, ya diste fruto, ya participaste de las cosas celestiales. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Dar más fruto. Entonces Jesús duerme una vez más, pero ya vas en la barca. Entonces vienen las tormentas, vienen más tormentas. Y si de repente estás ahí un día que ya has estado, Jesús está contigo. Entonces ya tienes más conocimiento. A Pablo le pasó eso, hermanos. Pablo, siendo el apóstol, de repente el Señor lo sacudió. Señor, quítame esto porque soy bien orgulloso, peleo con mis hermanos. Señor, quítame esto, Señor. Bástate mi gracia, Pablito, porque mi poder se perfecciona así. Señor, perdóneme, soy pecador, Señor.
perdóneme. Y en el contexto de qué era lo que le animaba, las revelaciones. Imagínate, Pablo fue llevado al paraíso y miró cosas muy poderosas. Entonces, eso de alguna forma nos puede envanecer, pero para que las revelaciones no me enalteciera, me fue dado un aguijón en mi carne, un demonio para que me abofetee en mi cara. ¿Y qué hizo? Se peleó con Bernabé, se peleó con Pedro. O sea, no lo hizo correctamente, y lo hizo con un corintio. Entonces Pablo se arrepintió de eso. Señor, perdóneme, bástate mi gracia, Pablo. Ahora, Dios permitía eso que le hubiera pasado a Pablo para enseñarnos a nosotros. En todo caso, el que ama a Dios, todas las cosas les ayuda para bien. Eso le sirvió a Pablo, pero también nos sirve a nosotros para enseñarnos, hermano. Entonces, cuando el Señor me ayuda y me quita los demonios del amor al dinero, entonces ahora, por ejemplo, yo estoy haciendo esto, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. ¿Cómo? Predicando el Evangelio. Si yo recibí por gracia comparto. Dice, y los pecadores se convertirán a ti, predicando el amor de Dios. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia, predicando el Evangelio. Señor, abre mis labios. Ahí es cuando hablamos nuevas lenguas. Cuando amamos el dinero, todavía hablamos la lengua del pagano. Pero ya cuando damos fruto, hablamos nuevas lenguas. Y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quiere sacrificio, que yo lo daría, no quiero holocausto. Los sacrificios de Dios, fíjense hermanos, aquí está lo que le está diciendo a la iglesia de la Odisea. Oren, pongan su confianza en mí, pónganse a orar. Compra oro refinado. ¿Cómo, Señor? ¿Qué es eso? Aquí está. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. O sea, la iglesia de la Odisea, que tenía la confianza en el dinero, por eso yo les doy el ejemplo del Salmo 51. Señor, perdóneme, Señor. Yo sé que yo estoy pecando, Señor, lo sé dentro de mi corazón, porque siempre dinero. Bueno, eso es a través del Espíritu Santo, hermano. Una persona que tiene el Espíritu Santo no lo ve, está ciego. Precisamente los que enseñan el Evangelio de la prosperidad están ciegos. Estoy hablando de ya los que por muchos años sigan haciendo eso. Entonces, como están ciegos, ellos de repente cuando leen la Biblia, todo lo miran. Dios quiere que seas rico. Entonces miran un versículo, no, pues Abraham tenía, fíjate todo lo que tenía Abraham. Y luego leen el libro de Job, mira todo lo que tenía Job. Y luego miran ahí Pedro, no, Pedro tenía mucho dinero. No, a María y a José le dieron un dineral porque le llevaron oro. José cuando se fue a Egipto era rico, tenía mucho dinero, tenía mucho oro. ¿Qué fue lo que ofrecieron? Una tórtola. ¿Por qué ofrecieron una tórtola? Porque eran bien pobres, hermano. Porque eran bien pobres, o sea, no han leído el libro de Levítico, no han leído el Torá. O sea, en el Torá decía, ofrezcan esto, pero si tienen muy poquita, ofrezcan una tórtola. O sea, la gente más pobre ofreció una tórtola. ¿Qué ofreció José y María? Una tórtola. Entonces ya los del Evangelio de la Prosperidad, no, Pedro y ellos tenían mucho dinero. Aquí dice, mira, Señor, ¿qué nos toca? Nosotros dejamos a la familia. Bueno, ustedes van a recibir 100 veces. Pedro tenía una barca, eso quiere decir que Pedro tuvo 100 barcas para pescar. Y verdaderamente lo creen, hermanos. Verdaderamente lo creen. Yo una vez le digo a una persona, no es así, hermano.
Le digo, simplemente mire el versículo donde viene y le dicen a Pedro y a Juan, una limosnita por el amor de Dios. ¿Y qué dijo Pedro? No tengo oro ni tengo plata, lo que tengo te lo doy. En el nombre de Cristo Jesús, levántate. Pedro tuvo que dejar todo, incluso si tenía dinero, tenía que dejar el dinero. No tengo oro, no tengo plata, lo que tengo te lo doy. En el nombre de Cristo Jesús. Por eso no hay muchos milagros, hermanos. ¿Por qué? Porque todavía cargamos dinero. Cargamos dinero y como tenemos dinero podemos ayudar con dinero. Pero si no llevamos nada, eso fue lo que nos dijo Jesús, no lleve nada, ni ropa. Entonces yo ya lo entiendo, ya lo entendí. Yo digo, si un día por ahí me invitan, y hermano Luisito, venga a predicar ahí, y vamos a decir, si voy a otro país a predicar, a enseñar, yo no debo de llevar dinero en mi cartera, ni tarjeta de crédito, ni debo de llevar ropa, así como con un solo cambio me debo de ir. Porque así dice Jesús. Porque así dice Jesús. Entonces hay que hacer lo que dice Jesús, no lo que yo creo que dice Jesús. No, hermanos, esas eran nuestras costumbres. Bueno, cada quien que lo haga como quiera. Entonces fíjense, esto es lo más importante de lo que estoy predicando, compartiendo aquí, hermano, no predicando, enseñando. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Reconócete pecador y reconoce que necesitas la gracia de Dios. En la medida que vas creciendo en conocimiento de Dios, ya que tienes conocimiento de Dios y vuelves una vez más, Señor, quítame esto, bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque ya tienes conocimiento. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia. Los sacrificios de justicia. El holocausto u ofrenda del todo quemada. Fíjense, la ofrenda quemada. ¿Qué pasaba con la ofrenda quemada? Se le caía la grasa. La grasa es simbólico del orgullo, hermano. De todo lo que es carnal. O sea, hagan de cuenta que aquí agarren su cruz y llévenla todos los días. Todos los días. Esos son los holocaustos simbólicamente. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Entonces lo único que quiere Dios es un corazón contrito y humillado. Reconoce que eres pecador. Reconócelo, Señor. Me encanta el dinero. Y deja que Jesús obre, pero lo debes de esperar despierto. Entonces, Señor, ábreme. No. Tú quédate despierto y Jesús es el que viene y te toca. A mí, en mi caso, ¿verdad? Yo lo voy a compartir así. Yo siempre he orado, toda mi vida he orado. A veces por allá dejaba muchos días sin orar, me vino mi tribulación, me vino mi sufrimiento, entonces ando en el mundo de alguna forma un poco enojado por la situación, pero bueno, lo acepté. Y en ese aceptamiento, yo digo, pues bueno, ni modo, hay que aceptar las cosas que nos vienen. Entonces, me pongo a orar, inclusive yo me acuerdo un día me iba yo a bailar, y yo me acuerdo hasta me ponía una canción que a mí me gustaba de Rafael, la de a lo mejor esta noche me encuentro mi rorra, porque ya mi esposa me despreció, ¿verdad? Y yo me acuerdo que me puse a orar antes de irme. Entonces ya un día de esos que andaba orando, Señor, hable, Señor, que su siervo escucha. Y lo escuché. Sígueme. O sea, básicamente ahí fue cuando el Señor me dijo, sígueme. El Señor tocó a mi puerta y le abrí. Y ya comí con Él. He comido con el Señor. El Señor se va. Está dormido. ¿Qué debo de hacer?
debo de dar fruto. Estoy estudiando la palabra de Dios. Y en otras veces el Señor se pasea, acuérdense, el Señor se pasea en las iglesias. Viene el Señor, cuando menos lo esperaba, la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¡Wow, Señor! ¡Qué bonita es tu paz! Fui llevado al paraíso. ¡Wow, Señor! O sea, es maravilloso, es bonito. Y lo único que hay que hacer es entregarle el corazón al Señor. Ahora Él es el que llama. Pero ¿a poco el Señor te va a despreciar si tú lo quieres seguir? Entonces, el Señor te habla. Si nunca lo has escuchado, bueno, platícale al Señor, dile, Señor, yo nunca lo he escuchado, ¿por qué? O sea, platica. Eso es orar, orar es platicar con el Señor. Señor, ¿por qué yo nunca lo he escuchado? Yo lo quiero escuchar. Entonces pon atención, porque el Señor también habla con su palabra. El Señor también te habla con su palabra. Entonces, déjame ver a mí. Ahorita está dando un salmo, un versículo específicamente. A mí, Salmo 13:2. Ahorita escuché Salmo 13:2. A ver, déjame ver. ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Esta es una oración, pidiendo ayuda en la aflicción. O sea, ahorita el Espíritu me dijo a mí, Salmo 13:2, por eso les estoy aclarando a mí. Y yo estoy orando, ¿verdad? Por ejemplo, en relación a mi madre, ¿verdad? Entonces, ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Ahora, ¿qué les digo siempre? Lo que me dice a mí, yo lo comparto con la iglesia. También es para ti. Tú le has pedido al Señor con tristeza en tu corazón. ¿Hasta cuándo, Señor, me vas a escuchar mi oración? ¿Hasta cuándo se enaltecerá mi enemigo sobre mí? Mi esperanza eres tú, Señor. Sigue despierto, sigue despierta. Jesús está cerca. No te duermas, no te duermas. Jesús viene pronto a tu corazón a sanar tus heridas, a hacer aquello que sabe que te duele. Sigue despierto, sigue despierta. Entonces, es en la oración, es cuando Cristo viene a nuestro corazón, cuando nos sana de nuestras heridas, cuando nos salva del enemigo, hermanos. ¿Ok? Es ahí cuando entramos en la tierra prometida y damos fruto. Cuando damos fruto, glorificamos a nuestro Padre Dios. Y con esto termino. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Entonces, para dar fruto necesitas estar despierto, despierta. Despierto, despierta en oración, alimentándote de la palabra, poniendo por obra, pero sobre todo hacer lo que hizo María Magdalena, estar escuchando al Maestro Jesús, nuestro Maestro. Señor, habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla mi mente, habla mi corazón. Yo ahorita te hablé, no fui yo, fue el Espíritu de Dios que fue mandado por Cristo Jesús, por nuestro Padre Dios. Él es el que te está hablando a tu corazón. La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.